anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a este programa de Solo el Amor Crea. Un saludo muy especial a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial, a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy, para continuar un tema que nos ha dado mucho de qué hablar, porque es sobre un personaje que ha marcado la historia de la Iglesia, la historia, podríamos decir, también de la humanidad y la historia personal de muchos de nosotros. Estamos hablando de Benedicto XVI, nuestro querido Papa emérito, que nos dejó para ir a la casa del Padre el pasado 16 de abril, iba a decir la fecha de su nacimiento, el pasado 31 de diciembre. Y bueno, que estamos haciendo este pequeño homenaje acompañados de también una persona muy especial, el profesor José Arturo Cuarrachino, que es experto en estos temas y que nos ha dedicado pues gran parte de su tiempo generosamente a comentar el legado de Benedicto XVI. Profesor Cuarrachino, bienvenido una vez más a este programa y desde ya muchas gracias por su valioso tiempo y por sus testimonios sobre Benedicto XVI. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes por una nueva invitación. Bueno, profesor, y resumiendo un poquito los programas que hemos ya tenido sobre este tema del legado de Benedicto XVI, comentemos a nuestros oyentes que tal vez se acercan por primera vez a este homenaje que estamos haciendo, que hemos venido comentando no solo el magisterio de Benedicto XVI, sino también su recorrido como sacerdote, como teólogo, como cardenal, y nos hemos centrado en un tema muy importante, que es el tema propio de este programa de Solo el Amor Crea, que es el tema de la caridad en Benedicto XVI. Un tema que fue fundamental para él, que podríamos decir que ha sido el centro de su vida como pontífice, y que lo manifestó en varios de los documentos que publicó como papa, y hablábamos de varios de ellos como Deus Caritas Est, Sacramentum Caritatis, Caritas in Veritate, que son todos cartas encíclicas o exhortaciones apostólicas dedicadas a este tema de la caridad en Dios, de los sacramentos, de la caridad de Dios hacia el hombre, que lo veíamos en Deus Caritas Est, del hombre hacia Dios, también en Deus Caritas Est, del hombre con el hombre, también de ese amor humano en Deus Caritas Est, y la caridad ejercida por la Iglesia, que también es la segunda parte de Dios es amor, Deus Caritas Est, pero también de una vertiente, podríamos decir, política de la caridad, una vertiente social de la caridad, que es la que se trata en Caritas in Veritate, que es un documento más enfocado a la doctrina social de la Iglesia, anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad, en palabras de Benedicto XVI, o la vía política de la caridad. Bueno, profesor Cuarrachino, y nuestro último programa lo dedicamos especialmente a esta primera encíclica de Benedicto XVI, que se llama Dios es amor, Deus Caritas Est, publicada en el 2005. Hablamos de un documento introductorio que se publicó en una revista que usted nos comentó, en el que el Papa pues hacía eso, una pequeña introducción a lo que él quería tratar en la encíclica, y usted nos comentaba que el Papa traía ahí como dos preguntas fundamentales. Una de ellas, que es con la que yo me quedo, es si se puede amar al prójimo, aunque ese prójimo sea para nosotros, podríamos decir, antipático. Y la respuesta de Benedicto XVI a lo largo de la encíclica, y sobre todo en este documento en el que introduce la carta, es: solo podemos amar al prójimo si somos amigos de Dios, si lo conocemos y lo amamos. Y eso es a lo que nos invita el Papa en esta primera parte de la encíclica, a estudiar un poco el amor humano desde el plan divino, y sobre todo a estudiar ese amor
que Dios nos ha manifestado en Jesucristo. Y hoy queremos dedicar, como más específicamente, este programa a la segunda parte de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es Amor, que es ya una, podríamos decir, la actitud o el ejercicio de la caridad por parte de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, profesor, quería saber si usted quiere comentarnos algo más que se nos haya quedado en el tintero de esa primera parte de la encíclica Deus Caritas Est. No, la verdad que ha hecho una síntesis perfecta de lo que hemos desarrollado, ¿no? En los 4 programas anteriores. Está completísimo, ¿no? Nada que agregar. Yo enfatizaría nada más, en base a lo que te dijo, era que el tema de Dios es amor, Deus Caritas Est, como yo en mi primera encíclica, es en definitiva la primera encíclica que el Benedicto publica como Papa, pero es la síntesis de toda la labor teológica y doctrinal que desarrolló a lo largo de toda su vida, porque él después incluso en varias predicaciones, siendo Papa, insistía en la necesidad de predicar a Dios al mundo, ¿no? Porque el mundo que él conoció y el que estamos viendo ahora es un mundo que no solo es incrédulo o es ateo, no, es antiteo. Ella es definitivamente contraria a Dios, ¿no? Como hablamos en algunos programas, quiere reemplazar, sacar de su lugar a Dios y ponerse en lugar de Dios, ¿no? Ya no nos tienta con ser iguales a Dios, nos tienta para que seamos dioses, ¿no? Por eso es tan importante y es aconsejable volver a leer y releer esta encíclica, porque tiene una densidad doctrinal y conceptual que nos permite, digamos, fortalecer el alma y el espíritu para librar el buen combate de la fe, ¿no? Toda la primera parte de la encíclica habla fundamentalmente sobre cómo Dios se manifiesta, ¿no?, como amor en toda la historia de la creación y de la salvación. Ahí Benedicto ha hecho, cuando uno lee la encíclica se percibe con toda claridad, ha tomado los grandes temas del pensamiento, digamos, no cristiano, no religioso, como es la filosofía platónica o aristotélica, para integrarla con el mensaje salvífico de la revelación de Dios. Y hablo concretamente, es el hecho de tomar la felicidad como objetivo último de la vida humana, que es el concepto aristotélico. El fin de la vida humana en la tierra es alcanzar la felicidad, que es un estado de armonía y de realización plena, ¿no? No es un sentimiento la felicidad. Un componente de la felicidad es el sentimiento, pero tiene que ver fundamentalmente con la realización plena, ¿no? Y esto Benedicto lo integra con toda la concepción antigua, ¿no?, griega del amor, que, como dijimos en algún programa, es en la lengua griega, en el idioma griego, tiene tres términos que definen el amor, que es eros, filía y el agape, que el cristianismo traduce el agape como caridad, ¿no? En latín caritas y se castellaniza como caridad, que es la expresión perfecta del amor, ¿no? Y que el amor no es exclusivamente un sentimiento, sino que es más bien algo que compete también a la voluntad, ¿no?, y a la razón. No empieza con un sentimiento, pero se perfecciona con el ejercicio de la voluntad guiada por la razón, ¿no? Y esto es lo que Benedicto sintetiza magistralmente, vuelvo a repetirlo, en la primera parte. Y en esta segunda parte es la que
empezamos a tratar hoy es, como usted bien dijo, es el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. O sea, el ejercicio de amor no solo es un acto individual, sino que también es un acto que le compete, y una acción que le compete a la Iglesia en su conjunto, ¿no? Como comunidad de amor. Y el amor entendido en el sentido de reflejo del amor primero de Dios para con nosotros, ¿no? Como dijimos en algún programa, el amor de Dios es un amor, digamos, no solo sentimental, ¿no? Es un amor sacrificial. La forma más extrema en la cual Dios nos ha mostrado que nos ama es la donación de su Hijo en la cruz para lograr la redención de todos los seres humanos. Y esto es lo que la Iglesia como comunidad de amor, como dice Benedicto, tiene que reflejar, ¿no? En su conjunto, no solo en el aspecto individual. Y creo que también, bueno, es muy importante como esa conexión entre las dos partes de la encíclica, que viene a ser justamente lo que usted nos ha comentado, y es que esa capacidad de amar al prójimo nos viene de Dios, del encuentro con Él, que nos ha amado primero, ¿no? Dios nos ha amado primero, y por eso podemos nosotros amar al prójimo y amar también en ese sentido eclesial. Y bueno, para introducir esta segunda parte de la encíclica, quiero también comentar algo con lo que termina la primera parte, y es esta frase de Benedicto XVI en la que él dice: no se trata ya de un mandamiento, hablando del amor, un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. Y creo que esto conecta muy bien como esas dos facetas del amor, ¿no? Ese amor del hombre al hombre, y ese amor que se expresa también a nivel de comunidad, ¿no? Que se expresa también como iglesia hacia los demás, que es justamente a lo que vamos a dedicar este programa. Y bueno, sí, efectivamente, porque yo recurro a todos los que nos están escuchando, reflexionemos y rememoremos, ¿no?, que nuestra aventura como creyentes, para decirlo de alguna manera, la consagración de nuestra vida como creyentes, ya sea en el orden laico o en el orden religioso, parte de el primer encuentro que hemos tenido con Dios, ¿no? Que es, digamos, puede ser a través de una celebración comunitaria, no cultural, pero tiene que ver también fundamentalmente, por eso la insistencia de la Iglesia, y de Benedicto muchas veces lo hace en esta encíclica, es la lectura de la palabra, ¿no? La lectura de la revelación. El encuentro con Dios, y a través de la Escritura, nos ha cambiado a todos la vida. En algún momento, ¿no?, de nuestra vida ha significado un impacto. Y solo ¿por qué la lectura? Porque la lectura es un encuentro con Dios, ¿no? En la lectura, en la Sagrada Escritura, Dios nos habla a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Y insisto en el uso del verbo en presente. La Biblia no nos cuenta qué es lo que pasó en un momento de la historia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no?, la revelación de Dios, que habla no solo en el momento que ha sido escrita, sino que sigue hablando a través de los tiempos. Y es la que hace posible que podamos encontrar a Dios y conocerlo a través de su Hijo encarnado. Por eso la frase que la cita Benedicto, ¿no?, en algún momento en la carta, y algo que la Iglesia transmitió de siempre, ¿no? Solo se puede amar al hombre cuando se ama a Dios, ¿no? Solo cuando percibimos en plenitud cómo Dios nos ha amado y nos ha regalado la redención para salvarnos, es posible amar al prójimo. Si no amamos a Dios, podemos tener sentimientos de bondad, ¿no?, de simpatía, de empatía con el prójimo, pero nunca vamos a llegar a amar al prójimo si no hemos experimentado en principio este encuentro
del amor de Dios que se hizo hombre y se sacrificó en la cruz para salvarlo. Cuando percibimos y vivimos y asumimos este don de Dios, este regalo que Dios nos hizo, es cuando podemos hacer de nuestra vida, a imitación de Cristo, don para los demás, ¿no? Por eso es importante. Y la segunda parte usted vio que empieza, ¿no? La encíclica hablando y retomando la primera parte, que la Iglesia necesita, vive de la visión del traspasado y resucitado, ¿no? Porque a través de esa visión es que el Espíritu de Cristo se nos manifiesta, ¿no? Y este Espíritu no solo dice, es una potencia interior, o es la potencia interior que nos mueve, sino que es la fuerza que transforma el corazón también de la comunidad eclesial. No solo es la fuerza que transforma a cada uno de nosotros, sino también a la comunidad en su conjunto, de la cual somos parte. No solo formamos parte, somos parte. Y aquí, profesor, hay algo muy importante y creo que es una lección para nuestros días y una lección muy actual, y es que a veces podemos caer como en esta tentación del activismo o de la filantropía, de una caridad como entendida desde un punto de vista muy de hacer, ¿no? Del hacer. Pero bueno, una caridad que se queda como en el hacer o en el, no sé, pues muchas obras, ¿no? Grandes obras de caridad, dar de comer, repartir alimentos, vestido, grandes obras apostólicas, pero que no está fundamentada en una vida espiritual, en una vida intensa de amor a Dios. En últimas se queda en algo que no es auténticamente cristiano, ¿no? Que no es, que no nace de esa herida del crucificado, que no lo da a él. Que creo que puede ser un error muy moderno y en el que a veces también nosotros nos podemos sentir tentados a caer en hacer cosas, porque ciertamente pues la situación del mundo lo exige, pero sin que ese actuar o ese apostolado o ese darnos a los demás esté precedido de una vida de unión intensa con Dios. Exactamente, es decir, retomándolo y combinándolo con lo que dice Benedicto, ¿no? No es que la filantropía está mal, ¿no? Es un sentimiento natural. El problema, como usted dice, es el activismo, ¿no? Hacer por amor, que no llega un momento en el que se olvida de mantener vivo el fuego mediante la fuente que lo nutre, ¿no? Un activismo que se olvida de tener momentos de reflexión, de rezar, de celebrar el misterio de Dios, ¿no? Celebrar el domingo, la Pascua del Señor, que es una fecha especialísima, una vez al año, pero cada domingo se conmemora, se actualiza, se prolonga esa Pascua histórica de Cristo, ¿no? Y como hace Benedicto, son importantes estos sentimientos, ¿no? Y uno ve a veces fuera de nuestros ámbitos que a veces hay personas que hacen estos actos de amor humano, ¿no? De filantropía, pero que la Iglesia no lo descalifica, al revés. Lo que insiste es que para que no se agobie ese sentimiento, porque cansa, ¿no? Porque en el fondo los que de una manera u otra, dentro y fuera de la fe, queremos configurar, ¿no? O instituir un mundo justo, en el fondo estamos peleando contra fuerzas poderosísimas, ¿no? Fuerzas diabólicas que son fuerzas angelicales, o sea, son fuerzas que exceden nuestra realidad humana, ¿no? Los demonios son ángeles caídos. Como no pueden combatir a Dios, nos combaten a nosotros. Entonces, cuando uno cae en el activismo, como usted bien menciona,
termina cansándose, agotándose, ¿no? Desesperanzándose a veces, y para evitar eso es que es fundamental, como va a insistir en esta segunda parte Benedicto de la encíclica, como insiste, es que la vida cristiana, la vida de fe, la vida de la Iglesia no solo es caridad, también es vida sacramental, ¿no? Y es meditación de la palabra, ¿no? Reflexión de la palabra. Por eso es fundamental, digamos, cuando se han planteado y se plantean, ¿no? Incluso hoy en día, falsas opciones, ¿no? Es más importante la práctica que la teoría, es más importante, hay que saber, estudiar y conocer, pero es más importante, te dicen a veces, es el hacer. Es cierto que la reflexión sin acción no sirve para nada, ¿no? Pero la acción sin reflexión termina agotándose, ¿no? Y a veces desviándose, porque es muy, creo que lo experimentamos todos, ¿no? A veces en nombre de Dios, con buena intención hacemos cosas que Dios no quiere, ¿no? Uh-huh. Son por ahí ambiciones nuestras desmedidas, ¿no? O son decisiones nuestras que no se corresponden con lo que Dios quiere y nos pide, ¿no? Por eso es importante volver y nutrirse de del amor de Dios que se expresa que se ha expresado y vive en el sacrificio de la cruz, ¿no? Y justamente también es interesante ese recorrido que hace Benedicto XVI al comienzo de esta segunda parte de la caridad, digamos, a nivel eclesial desde el periodo apostólico, la iglesia primitiva, la diaconía de la caridad, cómo surge, y es como mostrando siempre que esa actitud de caridad ha estado como ligada intrínsecamente, inseparablemente de la Eucaristía, de la palabra, de la liturgia, ¿no? O sea, realmente son como dos fuentes que van siempre muy unidas, o dos alas que brotan, diríamos, de la misma fuente. Exactamente, como usted, yo iba ahí, justo iba ahí, así que armonizamos bien en el pensamiento. Benedicto dice, una vez que hace esta introducción, ¿no?, de la comunidad eclesial como testigo del amor de Dios, ¿no?, que promueve el bien integral del ser humano. Él habla de la caridad, dice, tiene un sentido individual y un sentido comunitario íntegro, ¿no? Hablamos de caridad no solo como tarea o vida del individuo, sino también como vida de la Iglesia en su conjunto. Y hace una referencia ahí a que la caridad y la Iglesia experimentó en los primeros tiempos la necesidad de organizarse, ¿no? Darse una organización para tener un orden. Y esta organización abarcaba, por un lado, dice, ¿no?, la enseñanza apostólica. Los creyentes se remitían constantemente a la predicación apostólica, a la comunión, a la Eucaristía y a la oración. Y cuando habla de comunión, habla de que los cristianos, habla del pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que cuando dice ponían todo en común, ¿no? Por eso ningún miembro de la comunidad sufría necesidades, ¿no? Todos ponían todo en común y se repartía después según sus necesidades, ¿no? Y ahí habla que en un momento esa organización se expresa, como usted bien dijo recién, como diaconía, ¿sí? Que no, la Iglesia en un momento, dice, los apóstoles necesitan, como se va expandiendo y están agobiados por la atención, ¿sí?, a los miembros de la comunidad, deciden elegir 7 diáconos, ¿no?, 7 varones, para ejercer el servicio. Diaconía en griego es justamente el servicio, ¿no? Y hace, digamos, dice algo que por lo menos a mí me impactó mucho, porque soy bastante ignorante.
La diaconía, el servicio no solo en el sentido técnico material, sino que además dice a los que eligieron como diáconos, y dice, fija la pauta a los apóstoles, ¿no? Para elegir servidores en la comunidad, tienen que ser hombres, dice, llenos del espíritu y de sabiduría, ¿no? Es decir, tiene la diaconía tiene un sentido técnico, profesional, si podemos decir de una manera, pero además es un sentido profundamente religioso. No cualquiera puede ser diácono. No solo tiene que saber hacer, sino también tiene que estar animado por el Espíritu de Dios y por la sabiduría. Y ahí entra ahí lo que usted recién resumió muy bien sobre la historia, ¿no? De la diaconía y de la caridad vinculada o unida con los sacramentos y la palabra. Y ahí menciona 5 ejemplos, ¿no? Uno, el de San Justino Mártir, desde el siglo II después de Cristo, que habla en un momento en alguna de sus prédicas sobre, dice, cómo los fieles cuando iban a misa, iban y llevaban sus dones y se los entregaban al obispo para que el obispo los repartiera según las necesidades que había en la comunidad, no solo de los miembros activos de la iglesia, sino también los que vivían fuera de la iglesia. Menciona también no es un santo, pero es un gran teólogo antiguo, africano, tertuliano, de Ignacio de Antioquía, este gran santo del siglo III, y menciona ahí cómo históricamente se crea este servicio, se organiza la diaconía en Egipto, a partir de los monasterios, que incluso se ha organizado con un criterio, con una concepción jurídica, ¿no? Porque dice Benedicto ahí que gobernadores y reyes le daban a los monasterios y a este servicio diaconal bienes para que lo distribuyeran a ellos en todo el ámbito, ¿no?, de acción que tenía el monasterio. Y este servicio de diaconía también después lo adoptan las diócesis, ¿no? Como una estructura organizada, incluso jurídicamente, ¿no? Pero que no eran un apéndice ni de los monasterios ni de la diócesis, eran parte vital, ¿no?, de la vida monástica y de la vida diocesana. Y termina hablando de un ejemplo de un emperador romano, Juliano el Apóstata, siglo IV después de Cristo, que fue el último gran perseguidor de la iglesia, ¿no? Que cuando Juliano quiere reemplazar, dice él, el culto cristiano, que era público, por el culto pagano, a desplazar al cristianismo, pero reviviendo el culto pagano, toma, dice ahí en la carta, cuando lo pueden ver en la encíclica, toma el modelo de la iglesia, ¿no? Y sobre todo el modelo de ejercicio de la caridad. No solo copia la estructura de la iglesia, sino también porque cita a Benedicto que Juliano en algún momento dice que es lo que más le impacta del cristianismo que él persigue es ese ejercicio de la caridad fraterna, ¿no? Por eso, digamos, vuelvo a repetir, es importantísimo que releamos esta encíclica, o si no la hemos leído, que la leamos, porque no solo nos está hablando del pasado, sino que este pasado también nos ilumina en el presente, ¿no? En un momento en el que estamos bastante golpeados en la iglesia, ¿no? A veces desorientados, a veces estamos como esa figura del Evangelio de Mateo, ¿no? Como ovejas sin pastor, ¿no? Por eso es importante, repito, leer, por ejemplo, este texto, ¿no?, para cargarnos de la fuerza que necesitamos para librar el buen combate de la fe en el mundo, ¿no?, que a eso estamos llamados. Hemos recibido un don, el don de la vida, el don de la fe, y eso no nos podemos guardar para nosotros.
Y es un pecado guardárselo. y esta actitud de testimonio que usted comenta, ese testimonio que tenemos dar, me recuerda también con esta parte que estamos comentando de la encíclica, un ejemplo reciente que tuve y es un joven que también, así como yo, estuvo haciendo voluntariado en las misioneras de la caridad en Calcuta, bueno, en India, y bueno, él después de un tiempo se alejó de la fe y me llamó la atención, ¿no? Porque muchas veces esta misión de caridad ejercida eclesialmente atrae a muchas personas a la Iglesia Católica. Muchas personas que no son creyentes o no son practicantes se pueden acercar a la Iglesia en una especie de actitud de voluntario de la caridad, ¿no? De ese ejercicio de la caridad, aunque sin fe. Pero Dios también puede aprovechar como esas situaciones para dar la fe a personas que no la tenían por, justamente como comentábamos, este ejemplo de Juliano el Apóstata, porque les impresiona del cristianismo, del catolicismo, esa actividad caritativa que realmente es impresionante y que pues ninguna estructura política ni social de este mundo puede igualar, ¿no? Pero lo conecto con lo que comentábamos, profesor, al comienzo del programa, y es que como que no puede estar lo uno sin lo otro, ¿no? Ese ejercicio de la caridad no se sostiene a largo plazo, como usted decía, sin una vida de unión con Dios muy grande, pero también, ¿no? Que Dios puede atraer a la fe a muchas personas que se acercan pues con una mirada no católica, no cristiana, pero que se acercan a ejercer la caridad, ¿no? Exactamente. Bueno, mire, ya que habla del caso de las hermanas misioneras de la caridad, que fundó la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, eso me consta también por una experiencia personal. Cuando vino a la Argentina a instalarse y a desarrollar su trabajo la congregación, lo que primero pedían por orden de la diócesis a la cual iban a pedir permiso para radicarse era que si lo primero y fundamental es que se le asegurara a la diócesis un sacerdote para misa diaria. Se instalaban. Porque dice, nosotros a veces, dijo la madre, yo me acuerdo de haberlo leído algún texto de Teresa de Calcuta, la tarea que hacemos nos excede si no tuviéramos el alimento de la Eucaristía, ¿no? Y en relación con esto, la segunda, cuando vinieron las primeras de caridad, fue una diócesis del interior acá de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, cuando la llegan a los pobres, era de la zona norte acá de la provincia de Buenos Aires, una muy pobre, le dicen, bueno, les podemos dar un y ayudar a esa edificio para instalar. Las hermanas miraron y dijeron, pero ¿dónde están los pobres? Claro, ellos venían de la experiencia en la India. Entonces los pobres que están acá por primera vez al lado de los pobres de la India, digamos, serían como media, digamos, ¿no? Claro. No es exactamente así. Lo impresionante de la obra de la Madre Teresa de Calcuta fue que en la India ya empieza su labor misionera. Iban a buscar a los más desahuciados de todos, incluso a gente que por ejemplo, no puede levantar. Una vez cuentan una experiencia de encuentro, estamos encima, tirado encima de una alcantarilla. Cuando quisieron levantarlo, empezaron a ver que se le descomponían, se desarmaba. Estaba tan putrefacto ya el organismo. Entonces lo que hacían es, como hicieron ese caso parecido, tomarle la mano, y decía la madre, siempre hay que mirarlos y cuando se lleven de este mundo una sonrisa. Y se cuidaban, porque en la India, digamos, hacer proselitismo cristiano es un delito, se pena con la muerte, incluso hasta, ¿no? Y
En algún momento las persiguieron a las hermanas justamente porque las acusaban de hacer a veces proselitismo, se cuidaban muy bien, que atendían clientes, sin embargo los acompañaban en el último paso que daban en esta vida. Pero eso solo podían hacerlo porque todos los días se levantaban y lo primero que hacían era celebrar la Eucaristía. Y vivir Si esos no había momentos, no salían. así es, y vivir como esos momentos de adoración, ¿no? Al Santísimo Sacramento, que también es muy importante para ellas. Bueno, yo también a nivel personal tengo un recuerdo muy grato de lo que vi, ¿no? En ellas en India y lo que he visto de su apostolado en otros países, pero creo que es fundamental el tema de estar llenas de Dios para poder después transmitirlo, ¿no? Transmitir ese amor que es tan difícil. Como decía la pregunta de Benedicto XVI, ¿es posible amar al prójimo aunque no sea antipático o que no sea, incluso podemos decir, para nada agradable? Porque atender a una persona, como usted decía, profesor, en ese estado, pues humanamente no tendría sentido, ¿no? Solo a los ojos de Dios y de esa caridad llevada al extremo, pues es que adquiere un sentido pleno. Pero vamos a una muy breve pausa y enseguida continuamos en este programa de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos.
los dos. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, comentando las lecciones, los ejemplos, el magisterio que nos ha legado Benedicto XVI sobre la caridad, y en especial en esta primera encíclica suya, que es Dios es Amor, Deus Caritas Est, publicada en el año 2005 y que estamos comentando de la mano del profesor José Arturo Cuarrachino, que ya nos ha dedicado distintos programas a profundizar en el magisterio de Benedicto XVI sobre la caridad. Y hoy estamos comentando la segunda parte de esta encíclica, que es la caridad desde el punto de vista de la Iglesia, la caridad ejercida por la Iglesia como comunidad de amor. Y profesor, aquí hay un punto muy importante en la encíclica en el que Benedicto XVI plantea muy atinadamente una objeción que se hace a la caridad cristiana hoy. Y dice el Papa: desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia, sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres no necesitan obras de caridad, sino de justicia. Por eso las obras de caridad, la limosna, serían en realidad un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. Y Benedicto XVI responde muy acertadamente a esta objeción, que es muy actual, y sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, en los que pues cada vez vemos, ¿no?, cómo América Latina, Hispanoamérica, se va llenando de gobiernos en contra de la Iglesia con unas ideas bastante comunistas. Y podríamos decir, bueno, la Iglesia con esta caridad que está ejerciendo, lo que está haciendo es como es dar, ¿no?, la religión, el opio del pueblo, y está callando también la conciencia de los ricos para que piensen que por dar una limosna ya tranquilizan su conciencia, y por eso la caridad ya no sería necesaria. La caridad, lo que necesitamos es justicia. Profesor, ¿qué dice Benedicto XVI sobre este punto? Sí, ahí está esto desarrolla Benedicto ahí a partir del párrafo 26, que hay una encíclica, la titula Justicia y Caridad, ¿no? Ahí Benedicto afirma, después de mostrar, ¿no?, que la Iglesia, que es una comunidad de amor y que tiene que irradiar ese amor en el mundo, en forma concreta a través de la diaconía, como hemos hablado, pasa a hablar de la doctrina social de la Iglesia, que es la proyección de la Iglesia que hace la proyección que hace la Iglesia en el mundo a favor de la justicia. Y tomando esa objeción que hace el pensamiento marxista, la concepción marxista, dice que la justicia social es tarea principal y fundamental de la política. No le corresponde a la Iglesia en forma inmediata promover la justicia social. Eso es un tema que corresponde más bien a la sociedad civil, ¿no? Y toma ahí una frase de San Agustín: en una sociedad política en la cual no hay justicia, esa sociedad, dice él, es una organización, una asociación ilícita, ¿no?, una banda de criminales. San Agustín, la ciudad de Dios, ¿no? Pero lo que la justicia social, secular, no religiosa, para decirlo de una manera, necesita es el aporte de la razón purificada, ¿no? Es el aporte que hace la Iglesia a partir de la justicia social. Porque la Iglesia, en el tema de la justicia social y en la defensa de la Iglesia, argumenta desde la razón y el derecho natural, la formación de las conciencias. Y esto yo creo que es importante reafirmarlo, porque los laicos, sobre todo, que somos los que tenemos que actuar directamente en este plano de la justicia social y el del compromiso ciudadano, del compromiso político, tenemos que estar formados. No se puede ir a improvisar o a dar. Yo tengo alguna experiencia de gente que conozco que va
a predicar el Evangelio en la acción política, lo cual, digamos, no encuentran, porque tenemos que encontrar un punto en común con el pensamiento civil, ¿no? O no cristiano, no religioso. Y eso nos lo da, como dice Benedicto, recuerda muy bien, la razón y el derecho natural, ¿no? Que está en la naturaleza del hombre, ¿no? El sentimiento de justicia, el sentimiento de fraternidad, son sentimientos humanos. Esta semana lo que hay que encontrar es punto de contacto, ¿no? Porque la Iglesia no puede sustituir al Estado, pero tampoco puede estar al margen, ¿no?, de la acción del Estado. Reafirma ahí la carta de la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Fiesti Fidelis Laici, que le compete a los laicos, sin excepción alguna, abordar el compromiso político, llevar la verdad de la fe expresada mediante principios racionales, no dogmáticos, al ámbito de la sociedad y de la política. Que eso le compete, eso nos compete como miembro de la Iglesia, no es una iniciativa, digamos, que nos compete en forma individual. Y cuando uno habla de esto, el compromiso político, es cierto, hoy la política es complicada, ¿no? En Argentina, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, el mundo entero. Pero hay que buscar formas nuevas de participación, ¿no? Porque la vida de la Iglesia, si uno mira la historia, va a ver que tuvo su compromiso político, ¿no? Por eso los mártires que hay tanto en la Iglesia, ¿no? Y hoy sobre todo en África, que está aportando, ¿no?, la Iglesia, aportando, digo, entre comillas, ¿no?, cualquier cantidad de mártires, ¿no?, simplemente porque viven su fe, no la expresan, solo la viven, ¿no? Pero esta encíclica nos llama justamente a llevar, ¿sí?, el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo a la vida social y política, a través de la prédica y la acción de la doctrina social de la Iglesia. Quedarnos solos en los templos, quedarnos solos en la devoción comunitaria pero cerrada al mundo, no tiene sentido, es estéril, ¿no? Se termina agotando. Más en un momento como el que hoy, como voy a repetir, estamos asistiendo a un proceso en el cual los poderosos del mundo, los dueños de las finanzas y los dueños de las empresas del mundo, ¿no?, digamos la plutocracia financiera internacional, no solo se ha apropiado del mundo, no solo ha desencadenado en el mundo un genocidio prenatal que lleva a todos los pueblos del mundo, salvo en África, el resto de los continentes está viviendo, padeciendo lo que se llama el invierno demográfico, o sea, el envejecimiento poblacional, sino que además quiere coronar este saqueo y esta depredación que ha hecho del mundo y este genocidio que ha instituido, ya quiere reemplazar a Dios, ¿no?, quiere ser Dios, para lo cual utiliza su brazo izquierdo, con el brazo derecho ha robado y ha matado, y con el brazo izquierdo, ¿no?, quiere diluir, no solamente promovió, ¿no?, con el progresismo marxista el genocidio prenatal, sino que además promueve con el pensamiento marxista la disolución cultural, ¿sí?, y la conciencia nacional de los pueblos del mundo, ¿no?, tanto de Hispanoamérica como incluso del mismo Estados Unidos, ¿no? El objetivo es sacar a Dios de la historia y ponerse ellos en lugar de Dios, ¿no? Quieren ser Dios. Y esto lo hacen, repito, con la riqueza, y lo hacen con el brazo disolvente del progresismo marxista, ¿no?, que no es otra cosa que el brazo izquierdo de este poder, no son enfrentados, ¿no? Si uno mira bien y en detalle, y finalmente lo que está haciendo la izquierda, el progresismo y la izquierdista en el mundo, y especialmente en América Latina, que es un continente de fe, es atacar a la conciencia de los pueblos.
no ataca al capitalismo, este progresismo no ataca al capitalismo, ataca a los pueblos, ¿no? Y ataca a la fe y el alma de los pueblos. Por eso es importante hoy, repito, a pesar de que la política puede ver la que es un gran océano de estiércol a veces, ¿no? Por lo menos luego de Argentina es espantoso, pero de alguna manera hay que estar presente, ¿no? De alguna manera hay que estar presente y dar el combate, no solo por nuestra fe, sino además para defender la creación de Dios, ¿no? Que eso es en definitiva nuestra meta última, porque el combate que hace este poder mundano, este poder inmundo, como no puede vencer a Dios, ya se ha lanzado a destruir la creación divina, ¿no? Sobre todo al ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Que justamente a ese punto quería como que fuéramos concluyendo, porque profesor, como siempre, con usted el tiempo se nos va volando y quisiéramos tener horas de escucharlo y de poder profundizar en estos temas tan interesantes. Pero porque en este punto entre la caridad y la justicia hay algo muy interesante que comenta Benedicto XVI, y es que a la Iglesia le interesa sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Y es justamente pues así como rebate también esta idea de que la caridad no sería importante, sino lo importante es una sociedad justa, porque más adelante él dirá, aunque estemos en la sociedad más justa del mundo, la caridad siempre será necesaria. Y esa caridad, como decíamos desde el comienzo del programa, que nace de ese encuentro con Cristo crucificado y que hace que el hombre pueda vivir coherentemente eso que ha recibido en su entorno. Y lo conecto también con esta idea última con la que ya tendremos que cerrar el programa, y es en el punto 30, ya hacia el final, Benedicto XVI habla del verdadero humanismo, ¿no? Que reconoce en el hombre la imagen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida conforme a esta dignidad, que es justamente este gran combate que estamos viviendo hoy, no tanto de las estructuras, sino, como usted decía, profesor, un combate, digamos, anticristiano, y que en últimas va a combatir al hombre mismo, ¿no? A esa imagen de Dios que hay en el hombre, y por eso a deformar con todo esto que estamos viendo del transhumanismo, del posthumanismo. Pues bueno, por eso... Sí, la perspectiva de género, etcétera, ¿no? Etcétera, sí, por eso invitar, como usted dice insistentemente, a nuestros oyentes a que leamos, meditemos, profundicemos en este magisterio que nos ha dejado Benedicto XVI. Profesor, un minuto para que nos deje usted un mensaje resumiendo la enseñanza de esta encíclica tan valiosa. Sí, resumiendo la encíclica, como dice Benedicto, ¿no? El encuentro con Dios y con el amor de Dios, ¿no?, expresado en la ofrenda que Dios hizo de sí mismo, ¿no?, en la cruz de Cristo, es el motor que nos lleva a irradiar este amor de Dios en el mundo, como lo que pone Benedicto en una forma comunitaria, integral, organizada y racional. Gracias, profesor. Un saludo a todos nuestros oyentes y los invitamos a que sigan con nosotros en este programa de Solo el Amor Crea para seguir profundizando en el legado espiritual de Benedicto XVI. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.